Muchas gracias, señor presidente. Ahora, hace un par de días, en algún diario de circulación nacional, el gerente nacional de la Federación de Cafeteros señaló un asunto que ha debido suscitar un revuelo, que es que las renovaciones de los cafetales están siendo inferiores al porcentaje, al ritmo que deberían tener. Explico esto. El café es una planta que si no se renueva, digamos cada 5 años, la productividad termina cayendo. Entonces hay una especie de norma técnica que dice que hay que renovar una quinta parte de los cafetales cada año, o si no los cafetales se envejecen. Y si los cafetales se envejecen, pues las productividades y las rentabilidades caen y la crisis es inevitable. En muy buena medida la crisis que reventó con el gran paro cafetero del 2013 tiene que ver con esto, con que los gobiernos de los años anteriores no cumplieron, digamos, con ese criterio, no logramos que ese criterio se desarrollara, los cafetales se envejecieron, las rentabilidades, las productividades cayeron y las rentabilidades, bueno, y además hubo pues todo el fenómeno de revaluación de la moneda que coincidió con las bonanzas mineras de los gobiernos del presidente Uribe y del presidente Juan Manuel Santos. Todos esos asuntos se juntaron. Pues bien, lo que dice el presidente de la Federación de Cafeteros en estos días es pilas, porque no estamos o no está pudiendo la caficultura renovar las hectáreas que hay que renovar de acuerdo con las exigencias técnicas que son inexorables. Si no se renuevan los cafetales que deben renovarse, la crisis es inevitable. Ahora, ¿por qué no están pudiendo los cafeteros renovar los cafetales como debería ser? No es una actitud de mala voluntad, ni de falta de inteligencia, ni de capacidad técnica, sino que la renovación de los cafetales está vinculada a las condiciones del cultivo. Esto puede ser paradójico, pero es así, ¿no? Cuando se deterioran las rentabilidades, cae la atención de los cultivos, lo que a su vez vuelve a deteriorar las rentabilidades y se crea un círculo vicioso del cual no se puede salir si no es con el respaldo de las políticas del Estado. Entonces, si se superó la crisis del 2013 es porque hubo unas transferencias mayores a los cafeteros que les permitieron salir de esa situación y en general hoy por eso tenemos cosechas bastante más altas. Pero como no se están renovando los cafetales, vamos camino a que las cosas se compliquen. ¿Cuál es el lío de la rentabilidad? El lío de la rentabilidad es relativamente fácil de entender en este negocio y en cualquier otro. Los costos de producción del bien, del café en este caso, son superiores a los precios de venta. Entonces, lo que está sucediendo es que las utilidades caen y en algunos casos las utilidades se vuelven pérdidas. En los cafeteros más débiles, que son casi todos, las utilidades se terminan convirtiendo en pérdidas, también por una cosa que hay que explicar. La parte principal de los costos y de los precios de los cafeteros no los controlan los cafeteros. Los precios internacionales están dados por las transnacionales, por los países compradores, que cada vez monopolizan más el negocio y cada vez se quedan más con el excedente cafetero. Si uno hace las cuentas de los últimos años desde que se rompió el Pacto Internacional del Café, lo que sucede es que las ganancias de las transnacionales son cada vez porcentualmente mayores. O sea, a los cafeteros no solo de Colombia, del mundo entero, cada vez les toca menos. Y por eso ya hay protestas, inclusive expresadas por la Federación de Cafeteros, llamando al mundo productor y al mundo consumidor a que se sienten a mirar esto, porque este es un problema de proporciones mayúsculas que no se puede resolver sin la concertación tanto de productores como de consumidores. Y el otro problema que se tiene con los precios es la revaluación del peso. No estamos tan revaluados como hace unos años, pero hay una revaluación. O sea, es notorio que el precio del dólar ha caído de unos 3.000 o un poco más, incluso a, no sé, 2.700 y un poco más. ¿Eso qué es lo que se significa? Que el mismo dólar que antes le servía al cafetero, le traducía al cafetero 3.000 pesos, ahora le traduce pues 2.700 o 2.800, y eso por supuesto afecta al bolsillo. Con un agravante en el caso del café, y es que el café es un negocio que consume pocos insumos importados. La casi totalidad de sus costos son nacionales. Luego esa revaluación del peso, esa disminución del precio del dólar no lo favorece o lo favorece muy poco por la vía de los menores precios de los insumos. Exacto, o sea, el café está
para estos efectos de revaluación en el peor de los mundos. Luego entonces no tiene ningún control sobre los precios. O sea, el cafetero puede ser muy inteligente, madrugar mucho, trabajar mucho, pero esto no lo determina el cafetero. Y por el lado de los costos, el cafetero también está preso de una serie de realidades que no controla. El cafetero no controla los precios de los fletes, no controla los precios de la electricidad, no controla los precios de los combustibles, no controla la tasa de interés del crédito, no controla ni siquiera los costos de la mano de obra, que son muy dependientes del salario mínimo. No estoy diciendo que el salario mínimo sea alto, lo que estoy diciendo es que en momentos de crisis cualquier salario resulta malo, pero si los cafeteros empujan la eliminación de los precios, les pasa otra cosa que también está, los precios del salario, les pasa otra cosa que también está sucediendo. Cada vez más gentes del agro, gentes del mundo rural, lo abandonan y se van hacia las ciudades, y eso crea otro problema de proporciones mayúsculas. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanto interés en esto? Es que, bueno, estamos hablando de la economía fundamental de 150 municipios, de 500.000 de familias de propietarios, sin contar los jornaleros. O sea, esto es un problema súper clave en la economía nacional. Yo diría que la estabilidad económica y política, en muy buena medida de Colombia, depende de la suerte del café. Entonces estoy llamando la atención sobre esto y expresando pues mi actitud de solidaridad y un llamado al gobierno nacional a que entienda que esto no lo puede despachar como lo quieren despachar, diciendo no, es que la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Acomódense como puedan porque nosotros no podemos hacer nada. No es verdad. El gobierno nacional, ni con este sector ni con ninguno otro, puede simplemente lavarse las manos y decir que aquí no pasa nada, porque el tema de los costos y el tema de la revaluación es fundamentalmente un problema de las políticas económicas del gobierno nacional, que es lo que termina propiciando estas realidades. Entonces yo aprovecho esta constancia, señor presidente, para llamar al presidente Santos, al ministro de Hacienda, a que le pongan cuidado a este asunto y a que atiendan los justísimos reclamos que les están haciendo. Para poner un ejemplo de cosas que el gobierno podría hacer, hoy el Fondo Nacional del Café, o sea, los cafeteros de su plata, de su bolsillo, están pagando las pensiones de los trabajadores de la flota mercante gran colombiana, que hay que pagarlas, pero no se deben pagar o no se deberían pagar con los recursos del Fondo Nacional del Café, que son recursos en últimas de los cafeteros, sino que el gobierno nacional podría o debería asumir esos costos, y eso solo ya permitiría liberar recursos para respaldar al sector y para promover la renovación de los cafetales, que repito es el tema de fondo de este asunto. Si los cafetales se dejan envejecer nuevamente, vamos para otro estrellón de proporciones mayúsculas entre los cafeteros y el gobierno nacional, porque es evidente que no se les puede pedir que se dejen arruinar mirando hacia arriba cuando trabajan y trabajan y trabajan y luchan y luchan y luchan y el negocio no les reditúa lo suficiente o los tienen pérdidas, no por su culpa, sino por la culpa de una serie de variables que no controlen. Pongo esto como un ejemplo de las cosas que se deberían hacer en beneficio de los caficultores, pero que no se están haciendo, y otras muchas que, para no hacerme largo, señor presidente, no quiero mencionar. Simplemente insisto, están prendidos los bombillos rojos en el negocio cafetero colombiano, y el gobierno nacional no puede hacerse el de las gafas, hacerse el loco, porque esa es una política completamente equivocada. Muchas gracias, señor presidente.